Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Es para mí una alegría poder compartir con vosotros otro momento también importante de vuestra comunidad, de vuestra parroquia. Y sobre todo de acompañaros en esta tarde cuando la Iglesia de Granada, nuestro arzobispo, os hace llegar un nuevo párroco. Es un día de fiesta, es un día de alegría el poder acompañar a don Daniel en el día en que se presenta precisamente como eso, como párroco de vuestra comunidad. Y para que sea algo oficial, para que sea algo solemne, quiero leeros el nombramiento que el arzobispo ha hecho. Al presbítero reverendo señor don Daniel Barranco Rodríguez. La provisión de parroquias es uno de los deberes principales del obispo, a quien la legislación de la Iglesia urge a que verifique la idoneidad canónica de los candidatos. Hallándose vacante de su anterior párroco, las parroquias de San Isidro de Zujaira, de San Antonio de Padua, de Casanueva Ánzola y de la Encarnación de Íllora, y cumplidos los requisitos pertinentes, entre los que destaca la deliberación en mi Consejo Episcopal, he decidido encomendar dichas parroquias a tu solicitud pastoral, nombrándote por la presente párroco de las mismas, por un periodo de 6 años, en sustitución del reverendo padre Ignacio José Juanco Vázquez, en Zujaira y Casanueva Ánzola, y de don José Luis Ontiveros López en Íllora, y cesas como párroco de las parroquias de Nuestra Señora de la Cabeza y San Antonio de Padua de Motril. Como párroco ejercerás la misión apostólica de la Iglesia y el cuidado pastoral de los fieles a ti encomendados bajo la autoridad del obispo, ya que has sido llamado a participar con él del ministerio de Cristo en las funciones de enseñar, santificar y regir. En consecuencia y en comunión con la sagrada tradición y con el magisterio auténtico de la Iglesia, anunciarás con fidelidad la palabra de Dios, desempeñarás el ministerio de la reconciliación mediante el sacramento de la penitencia, procurarás que la celebración de la Eucaristía sea el centro de la vida de la comunidad parroquial, te esforzarás por conocer a tus feligreses, dirigiéndoles prudentemente hacia la santidad a la que han sido llamados, ayudando especialmente a los cónyuges y a los padres en el cumplimiento de sus deberes familiares y dedicándote con particular diligencia a los que sufren y a los necesitados. Confía para el desempeño de tu cargo en la oración de la Iglesia y la bendición de tu obispo. Tomarás posesión canónica de las parroquias que se te confían a lo largo de este mes de septiembre. Entréguese un original de este nombramiento al interesado y consérvese otro en el archivo de la Curia Diocesana. Dado en Granada, el 13 de junio de 2024, memoria de San Antonio de Padua. Don José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada. Y después de hacer lectura solemne de su nombramiento, ahora vamos a escuchar la profesión de fe y el juramento de fidelidad, que son dos acciones jurídico-litúrgicas que es necesario hacer para garantizar esta sucesión. Yo, Daniel Barranco Rodríguez, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído, como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres, propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento, a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Juramento de fidelidad. Daniel Barranco Rodríguez, como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándome guiar por el Espíritu Santo, al asumir el oficio de párroco de las parroquias de San Isidro de Zujaira, de San Antonio de Padua de Casanueva Ánfora y de la Encarnación de Íllora, en Granada, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio, según lo establecido por el derecho. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Prestaré cristiana obediencia a cuanto declaran los pastores sagrados como doctores y maestros auténticos de la fe, y a cuanto disponen como rectores de la Iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica, que debe ejercerse por nombre y mandato de la Iglesia, se realice siempre en comunión con la misma Iglesia. Así lo declaro, lo prometo y lo juro. Que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Y después de este momento solemne, que significa la entrada de don Daniel
aquí ya como párroco, queremos prepararnos también por dentro para vivir este encuentro con el Señor y entre nosotros. Es verdad que, como os decía, estamos en un día de fiesta, pero tenemos que reconocer con sinceridad que no siempre hacemos las cosas como el Señor nos enseña, que no siempre vivimos de acuerdo a lo que el Señor también nos pide a cada uno de nosotros. Por eso, antes de continuar, vamos a reconocer la necesidad que cada uno tiene de esa misericordia tan grande que el Señor nos ofrece. Le pedimos, en silencio, el perdón que necesitamos. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en un día como este queremos también alabar juntos al Señor, diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. El Señor sostiene mi vida, el Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. Oh Dios, salva mi vida. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis,
y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Como decía al comienzo de la Eucaristía, es para mí una alegría poder compartir este momento con vosotros. Ya he vivido más de uno con esta comunidad y siempre es una alegría estar en medio de vosotros. Pero hoy parece que las lecturas van en otra dirección. Nosotros vivimos un momento importante como es recibir a un nuevo párroco, a don Daniel, un momento que es de alegría porque una comunidad recibe un sacerdote que camina con ella, que la acompaña, que la va a guiar a partir de este momento. Y sin embargo las lecturas parece que, como digo, nos hablan de un tema que nos suena más triste, o al menos un tema difícil de afrontar: el sufrimiento del justo. De hecho, nada más empezar la liturgia de la palabra, en esa primera lectura, nosotros escuchábamos precisamente el tema que os digo: cómo a veces aquel que se esfuerza por hacer el bien recibe daño, sufre, o incluso cómo aquel que sin embargo hace el mal a los demás parece que acaba triunfando. Estoy seguro que esto que nos contaba la primera lectura, todos nosotros en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido. Todos en algún momento hemos sentido que la vida o la gente que nos rodea nos hacían daño injustamente. Pero en esa experiencia no vivimos nosotros solos. No somos nosotros los únicos que tenemos que pasar por un sufrimiento así. Y lo vemos y lo hemos visto en el Evangelio, cuando el evangelista San Marcos nos presenta ese momento íntimo, ese momento de privacidad de Jesús con sus discípulos. Un momento en el que Jesús se da cuenta que su muerte es inminente. Y así decide compartirlo con sus amigos, con aquellos con que había compartido tantos momentos a lo largo de ese tiempo. Él les cuenta, les habla de su pasión, de su muerte, pero también les habla de la resurrección. Sin embargo, a pesar de exponerles algo tan duro, tan crudo, los discípulos, como hemos escuchado, van a lo suyo. No entienden o no quieren entender lo que Jesús les está contando. Y viendo que el jefe, podríamos decirlo así, va a ser eliminado, empiezan a discutir quién es el más importante, quién es el más capaz entre ellos para sustituirlo. Nosotros, esta actitud de los discípulos que podríamos condenar, que incluso produce en nosotros un cierto escándalo, tenemos que reconocer que la conocemos muy bien, y no por los demás, sino por nosotros mismos. A diario vivimos en ambientes donde la competencia está a la orden del día, donde a menudo nosotros luchamos por ese primer puesto. Para conseguirlo no nos importa usar cualquier estrategia, cualquier herramienta. Queremos destacar, queremos que se nos tenga en cuenta,
queremos aparecer siempre en ese primer lugar. Y así no dudamos en dejarnos llevar incluso por los celos, por la envidia, todo por ese primer puesto. Es cierto que muchas veces es simplemente dejarse llevar por la cultura, por nuestra cultura, por la cultura del mundo, que desde pequeños prácticamente nos enseña que tenemos que luchar por ese primer puesto, que hay que mirar al otro como un adversario, como un contrincante, como alguien con el que luchar por conseguir que siempre nosotros tengamos lo mejor. Y si no es así, no dudamos incluso en quitar del medio al otro, en borrarlo, en cancelarlo. Los discípulos actúan entonces como nosotros también muchas veces lo hacemos. Ellos tratan de defenderse, de ocupar su lugar. Jesús, y esto es interesante que nos fijemos en ello, Jesús no actúa como lo haríamos quizá nosotros. Jesús no se enfada, no les regaña, no se pone serio con ellos para echarle un rapapolvos, ni siquiera reclama un poco de mayor atención, ni siquiera busca la compasión de sus amigos, de sus discípulos. Él simplemente aprovecha ese momento de confusión para de nuevo enseñarles. Y ya que lo hace con ellos, también nos enseña a nosotros. Y lo hace con un gesto. Él se acerca a un niño y lo abraza. Con esto simplemente basta. Con abrazar a aquel que por sí mismo no puede hacer casi nada. Aquel que a los ojos de todos es frágil, es limitado, es débil. Este niño lo único que hace es dejarse abrazar. Y quizá precisamente en eso está la clave, el sentido de nuestra vida. Dejarse abrazar. Cuando nosotros nos empeñamos en buscar a toda costa ese primer lugar, Jesús nos dice que lo único importante es esto, dejarse abrazar como este niño. Así, nosotros, estando atentos a lo que Jesús hace, a lo que Jesús muestra delante de sus discípulos, aprendemos a mirar al otro entonces con otros ojos. Ya Jesús nos invita no a mirarlo como un contrincante, como un adversario, sino como alguien a quien abrazar, como alguien a quien acoger, como alguien a quien aceptar tal y como es. Lo decía él mismo, quien abraza a un niño, me abraza a mí, y abrazándome a mí, abraza a Dios mismo. Así que esa tendría que ser simplemente nuestra tarea, dejarnos abrazar y ser capaces de ver en el otro, en el adulto, en el que a veces nos complica la vida, el que a veces no entendemos, el que a veces incluso nos hace daño, en ver a ese niño frágil, indefenso, que lo único que pretende en la vida es que alguien lo quiera, es que alguien lo aprecie, que alguien lo abrace. Así que esta, como digo, tiene que ser también nuestra tarea. Estar dispuestos a hacerlo en cualquier momento. Es difícil, no es una tarea sencilla, pero pensemos que lo mismo que tenemos que ver en el otro, a ese niño, también nosotros nos tenemos que ver así. También nosotros tenemos que vernos necesitados de ese abrazo, porque de lo contrario, dejándonos llevar por esa lucha, por un espacio, por un puesto, sin darnos cuenta quizá vamos apartando a Dios en nuestra vida y vamos colocándonos nosotros. Así que empeñémonos simplemente en buscar ese abrazo. Empeñémonos también en una comunidad como esta, en estar dispuestos en todo momento a abrazar el otro, con todo lo que ello significa. Ahora que empezáis, que el Señor quiere escribir con vosotros un nuevo capítulo en la historia de esta parroquia, junto a don Daniel, aprovechar la ocasión para vivir como Él nos indica, para dejarnos llevar por esa invitación que el Señor nos hace, simplemente aceptar que necesitamos de Él, que necesitamos de ese abrazo. Y Él, viviendo de esa forma, nos enseña también algo que tenemos que grabar a fuego, esta tarde, pero cualquier día de nuestra vida, como amigos, como discípulos de Jesús. Quien quiera ser el primero, quien se empeñe en buscar el primer puesto, que sea vuestro servidor. Que el servicio, ese servicio concreto de abrazar al otro, de acoger al otro, de aceptar al otro tal y como es, sea nuestra única tarea. El servicio que hoy queremos tener, que siempre queremos tener como comunidad. Que esto lo hagamos no de forma aislada, no de forma solitaria, sino como comunidad, como gran familia que sois. Y ahora también junto a vuestro nuevo párroco. Que así sea.
Queremos hacer profesión de nuestra fe diciendo: creo en Dios y de la tierra. Por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y en este clima de oración, de celebración, queremos también dirigirnos a Dios nuestro Padre para presentarle aquello que necesitamos. Por todos los creyentes, para que de verdad aprendamos a abrazar al otro y a encontrar a Cristo en el otro, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial de Illora, que hoy acoge a don Daniel como nuestro nuevo párroco, para que juntos caminemos en la esperanza, compartamos la caridad y aumente nuestra fe, roguemos al Señor. Por todas las personas que viven la debilidad de la enfermedad y por todas las personas que les cuidan, roguemos al Señor. Por todos los difuntos, para que el Señor les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, para que siempre estemos abiertos a la llamada que el Señor nos hace, roguemos al Señor. Hemos pedido por las parroquias que acogen a don Daniel como párroco, pero también pedimos por aquellas que ya ha dejado, por las parroquias de Motril, para que sigan adelante en este camino que el Señor les propone, siguiendo siempre esta voluntad que Dios quiere para cada una de sus comunidades. Así se lo pedimos con fe. Roguemos al Señor. Acoge, Señor, bajo la intercesión de San Rogelio, todo esto que con fe te pedimos. Escucha sobre todo la voz de aquellos que no tienen voz, la voz de aquellos que no tienen ni siquiera la fuerza para pedirte aquello que más necesitan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo, vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dejarnos abrazar por el Señor, dejarnos abrazar por aquel que nos da todo aquello que necesitamos en todo momento. Él, consciente de nuestra fragilidad, nos da su amor y su afecto, pero no solo para que nosotros lo tengamos como un tesoro escondido, sino para que lo distribuyamos, para que podamos compartirlo y ese abrazo llegue a todos. Así se lo pedimos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Has venido a la orilla, no has cruzado, ni a sabio ni a abrigo, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado.
Recibe la llave del sagrario. Conserva con todo cuidado el pan eucarístico, para llevarlo a los enfermos y moribundos, a los ancianos y a cuantos no pueden tomar parte en la Eucaristía. Procura también que tus fieles se dediquen a la adoración eucarística y cuida de que esta luz permanezca siempre ardiendo para señalar la presencia del Señor. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Y antes de despedirnos, deseamos escuchar a don Daniel, al nuevo párroco. Pues buenas tardes a todos, y ya por fin estoy aquí en Illora, ¿no? Ya le ponéis cara no solo a ese perfil de Facebook o de redes sociales que habéis estado buscando, sino que ya estoy por aquí. Quería aprovechar esta tarde pues, para dar gracias a Dios en primer lugar pues, por esta nueva tarea que me encomienda. Es un reto grande, y por eso os pido desde el primer día que pidáis por mí, por esa tarea que el señor arzobispo pues, me ha encomendado, estos pueblos de Illora, Zujaira y Casanueva. Os pido que tengáis pues un poquito de paciencia conmigo. De repente, don José Luis, que ha estado aquí 26 años, que es parte de vuestra familia, pues él solo llevaba a Illora, y yo llego, recién llegado, y llego más pueblos, con lo cual pues habrá que hacer alguna reestructuración de horarios, algunas cosas, pero bueno, iremos viendo cuáles son las necesidades y en qué se puede ir haciendo, ¿no? Pero os pido que tengáis paciencia y que pidáis por mí. También agradecer pues, y dar las gracias a don José Carlos que ha presidido esta celebración esta tarde. También dar las gracias pues, a amigos y antiguos feligreses que han estado conmigo esta tarde, han querido acompañarme. Me preguntaba don José Carlos que si venía gente de Motril, y le decía que no, porque allí en Motril hoy precisamente se está tomando también posesión don Ernest del Santuario de la Virgen de la Cabeza, la patrona de Motril. Entonces ellos donde tenían que estar pues es allí recibiendo al nuevo párroco. Sé que muchos pues estáis deseando hablar conmigo, hay muchas cosas pendientes de hablar, que si las cofradías, las catequesis, Cáritas. Bueno, pues en estas semanas iremos afrontando, iremos conociéndonos poco a poco, iremos comenzando a trabajar juntos aquí en Illora. Aprovecho este momento pues, para dar
los típicos avisos parroquiales que siempre hay que dar al final de la misa. Esta semana, pues como todavía me estoy instalando, pues esta semana, aunque esté por aquí, no va a haber misa. Y el fin de semana que viene ya empezamos con el horario provisional de invierno que vamos a tener. La misa será el sábado a las 7:30 y el domingo a las 12, que además coincide el domingo con una boda. Pues bueno, tendremos por ahora, en principio vamos a ver cómo funciona, teniendo en Illora la misa el sábado a las 7:30, de vísperas de domingo, y el domingo a las 12. Pues simplemente agradeceros, ¿no?, pues la acogida, ¿no?, y sobre todo pediros que sigáis y que pidáis por mí y que tengáis paciencia conmigo. Daniel, este aplauso ya es parte de esa oración que te prometemos. Pues así estamos, unidos en oración. Así que es importante que vivamos esto también como familia que somos, como la gran familia que somos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, Pues como todos queremos acogerlo, saludarlo, decirle que estamos para todo lo que necesite, van a entrar don José Carlos y don Daniel, se quitan las ropas litúrgicas y don Daniel bajará para que ya podamos acercarnos y hablar con él, pero también para que se refresque un poco. Vámonos un poquito por ahí. ¿Material de flores?
pura que por eso que de la Este no podía. Y este me lo ya se consigo. ¿Y que esta parroquia de mucho menos? Sí. Lo que hay que hacer es no apujarlo tanto poco a poco. Está grabando, Hola, Francis, ha estado solo hoy. Solo ante el peligro. Bueno, está bien la cosa. Lo que